14 de noviembre de 2019, día de mi cumpleaños. Pido al Dios Padre que haya inspirado mi pensamiento, mis recuerdos, y por el amor a mi madre escribo, por ella y para mí, estas, mis palabras, sean también mi confesión llevadas ante Dios. Por primera vez cumplí un año más de vida, en que no habrá una acostumbrada bendición de mamá. Sin embargo, tanto me bendijo que me alcanzarían sus bendiciones para toda la vida, pero aún quisiera más. Tampoco tendré su abrazo, ni su beso, para felicitarme y en sus propias palabras, como siempre, decirme, ¿qué le parece que hace poco, chiquitico, me amamantaba? Todo esto me hace pensar que si ya acabo mi vida, ¿qué hago aún aquí? Bueno, sabrá Dios con exactitud la respuesta. A mí me queda aceptar que después de la siembra viene la cosecha y sea en mí la voluntad de Dios. Hoy en mi cumpleaños, ajeno de intención de acusar, o reclamar, ni responder a tontas reivindicaciones, lo importante de mi motivación es, pues, que por mi madre escribo, cuento solo mi verdad, que es mía y dicho es desde antes que de rodillas ante Dios pido perdón para mí y lo pido también por mi casa, promesa de Dios, que alcanza a mi familia. Amén. Medité lo suficiente antes de escribir sobre esto y lo hago, y saben que no acostumbro a hablar de cosas sobrenaturales o sobrehumanas como experiencias que me sean comunes, ya que sencillamente no las he tenido, solo lo que a continuación revelo. Desde el mismo momento que el Dios Padre envió a buscar el alma de mamá cambió mi vida, algo Dios reprendió en mí, porque a pesar de mi incredulidad en ese momento por lo acontecido, que aún no enfrentaba como una realidad, sentí serenidad. Había en mí como una paz, y recuerdo que esa paz ya antes la había conocido. Era el 4 de mayo del año 1982 y junto con mi hermano Efraín nos dirigíamos de Valencia rumbo a Coro. Pensaba en mi hermana Ana Belén y ante su enfermedad decía en mi pensamiento a Dios, si ella muere ya no creeré en ti. Desde hace años dejé de creer en santos, en que los muertos salen y en los espantos, así que muéstrate hoy, mi hermana te necesita. Al llegar a nuestro destino mi hermana acababa de fallecer y tanto fue mi conmoción que de pie me sentía que caía de rodillas y sosteniéndome Dios cumplió lo pedido, se mostró, en mí, al venir por ella y jamás había sido más cercano. Hoy sé que fue la presencia del Espíritu Santo y para gloria de Dios, mi hermana no murió, dejó su cuerpo y Dios la llevó a vivir y esperar en su presencia. Nunca había sentido tanto dolor. Lo compartí y lo sumé junto al de mi madre, que era más grande que el mío. Mi hermana era mayor 15 años que yo, era otra madre para todos. Luego la acompañó mi papá en el año 1991, había muerto el hombre fuerte, el de tantas enseñanzas de vida dura, de temor a Dios, un personaje en su pueblo, el que en la noche antes, consciente de su muerte, me habló de vida. ¡Qué buena despedida! Y llegó el año 2013 y mi hermano Hernán se les unió, a quien mamá sobrevivió 6 años. Mi dolor fue el de mi madre, había fallecido, a mi juicio, el mejor de sus hijos, el buen hermano. Allí empezó su vejez, pasando en el 2017 por un ACV isquémico, del que se recuperó satisfactoriamente, para sucumbir su corazón este año de 2019, luego que su edad sobrepasara los 90 años. Fueron las 4 personas más cercanas en mi vida, con las que compartí más tiempo, pero esta última, mi madre, mi vida misma, a quien siempre acompañé, cuidé y protegí, siendo esa la misión terrenal más importante y vital de mi existencia. O a quien creí proteger, porque quizá ella fue quien me protegía a mí, pues después de ella, pareciera que el mundo se puso en mi contra. Sí, ella fue quien, no por su voluntad, me dejó solo, no abandonado. En sus oraciones me encargó al Dios que me acompaña y en él sigue teniendo sentido mi vida, la familia, el prójimo y mis actos y omisiones como hombre en este mundo. Debo continuar contando que para consolidar mi fe, este año, un jueves antes de la Semana Santa, una noche, luego de leer la Biblia y orar antes de dormir, como siempre lo hago, creo que a eso de las 11 p.m. Me quedé dormido y sentí que pasaron unos 10 minutos y desperté, sintiéndome cansado, agitado, como cuando uno llega a casa de regreso de viajar y conducir, con un agotamiento que no tenía cuando me acosté. Me doy vuelta en la cama y quedé así frente a la ventana. Vi claridad y pensé que no había apagado la luz del patio, pero al fijarme bien vi que en realidad había amanecido. Tan sorprendido estaba que por unos minutos estuve impactado recordando lo que no había sido un simple sueño. Sonó la alarma para indicarme la hora de levantarme, las 7 am. Habían pasado 8 horas y yo no había dormido. ¿Qué pasó en esas 8 horas que las sentí como unos pocos minutos?
¿Quién me creería? Tuve miedo, pero estaba solo. ¿A quién contarle? Lo que ahora relato, habían pasado apenas unos meses y ajustaba mi vida a la partida de mamá, acostumbrándome a vivir con el dolor de su permanente ausencia, y nuevamente Dios acudió a mí para revelación y dar respuestas a mis preguntas sobre la muerte, sobre la vida después de la muerte y donde mora y espera el alma en su presencia, que por lo único que justifico que me haya manifestado su poder, es porque el amor, según sus propias palabras bíblicas, es sufrido y el dolor no es ajeno a mi vida. Lo quiero y lo he convertido en una forma de amar a quienes han partido. Ahora bien, esto fue lo que pasó en ese lapso, ausente de mi tiempo. Esa noche de pronto me encontré en el patio de la casa, como si viniera de la cocina, y pensé: ya es tarde, mejor voy a mi cuarto. Yo ya me había acostado. ¿Por qué estoy aquí afuera? Caminé y encontré la puerta abierta y vi a mi mamá, tal cual como era en vida, recostada a un pequeño escritorio que fue de mi papá, que tengo en mi cuarto, y me dije: segunda vez que sueño con ella, pero entendí que la primera vez fue un sueño, esta vez no. Me miró y me habló para decirme: no te asustes, no temas, y volví a encontrarme, donde antes no estaba. Describo el sitio en que me aparecí, como un lugar abierto, como si fuese un permanente antes de amanecer, donde una existente luz tenue, que da claridad a ese espacio. Parece emanar del interior de las almas de las personas que se encuentran morando y esperando por la resurrección, sin entender cómo sabía esto, pero así era mi percepción mientras me encontraba allí. No sentí frío, ni calor, ni brisa, tampoco sentí emociones. Reina en el lugar la paz, nadie se inquieta, todo es confianza en Dios. Retomé las palabras con mi madre y con otros que juntos allí, a ella le acompañaban, de entre muchos que a mi alrededor estaban. Cuando preguntaba o me preguntaban, tanto las preguntas como las respuestas, las obtenía en mi pensamiento, pero me podían hablar y yo hablarles también. Había luz en sus ojos y en sus labios. No hubo impulso de mi parte por hacer más preguntas. Es como si fuese limitado lo que tenía que conocer. Fui llevado allí para ver y oír, solo para instruirme en lo que me hacía falta saber. Mientras conversábamos me percaté que ya mi madre no era como la vi aparecer al principio, y una de las almas me dijo: ¿sabes por qué? Y la respuesta ya estaba en mi mente, faltaba lo que las complementaría: el cuerpo restaurado. No reconocí a nadie más y no recuerdo la vestimenta de sus siluetas en aquel claro oscuro lugar, pero algo muy importante conocí: allí no hay soledad, no habrá emociones, pero tampoco tristezas, ni sufrimiento, es un gozo y reposo en paz. Así me desperté, como antes conté, y ahora conozco que lo que vi no es contrario a la Biblia. Fue por obra de Dios a través del Espíritu Santo, según las palabras del Cristo Jesús, cuando dijo: los enfermos son los que necesitan doctor. Jesucristo no vino al mundo por justos, sino por mí, por nosotros los pecadores. Por esto hay que pedir perdón a Dios, perdonar al prójimo y perdonarse a sí mismo, perdonar para ser perdonado, porque la falta de perdón te conduce a la amargura, en cambio el perdón te conduce a la sanidad, y Dios no puede obrar en tu vida si en tu corazón hay odio y rencor. Gracias, Padre nuestro, porque me haces sentir bendecido. Amén. José Gregorio Rojas Romero. Hijo. Comentarios: Pastor Jorge Isea. Extraordinarias palabras. Sin duda una experiencia inefable. Le felicito por su extraordinaria prosa. Un brillante escrito espera por darse a conocer. Yo creo que no contradice lo que Dios nos enseña en su palabra, todo armoniza con ella. Amén. Inefable, adjetivo. Cosa que no puede ser dicha, explicada o descrita con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difusa. Sentir un bienestar inefable, los inefables sentimientos que provoca el amor de Dios en las personas. Pastor Jorge Piña. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Daniel 8:27. Biblia versión Reina Valera 1960.